Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Te queremos agradecer, Señor, que esta mañana tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te queremos agradecer, Señor, que esta mañana tú estás en medio de nosotros, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, que tú estés en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, Padre. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Dile a Jesús en esta tarde conmigo: y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Resplandor
Santo, 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 yo quiero verte. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos sabemos que ya has aumentado sus maravillas en medio de nosotros? Si tú crees que ya has aumentado sus maravillas en medio de tu vida, levanta tu mano y dale gracias a Dios por ello.
tras día, un canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, autoridad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tus maravillas, de enumerarlas no puedo. Si anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Tu misericordia te obliga tras día, un canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, autoridad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, autoridad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, autoridad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria, autoridad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Jesús, tú me estás llevando a un lugar nuevo, a un lugar complicado, Dios. Pero aunque mis ojos no tengan la certeza, Señor, de ver el camino, va a ser tu palabra, Señor, va a ser tu amor el que me va a estar alumbrando el sendero a seguir. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu
en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno,
me inclino ante ti. Solo con tu voz. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más con tu voz nada más. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Bien fuerte. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno y eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti, Padre. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a pasar a la palabra. Señor, estamos en tus preciosas manos y solo estamos esperando de ti bendición. Señor, nos urge que tú nos bendigas aún más, que tu presencia nos llene, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Bendícenos, Santo Espíritu de Dios. Por Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en Juan. En el Evangelio de Juan. Capítulo 14. Capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Gracias a Dios por estas luces que están bien buenas. ¿Y sabe qué? Que el Señor les prometió el Espíritu Santo a los discípulos y es algo que es una promesa que llega hasta nuestros días. Y hablando con sus discípulos, Jesús les dijo, si me amáis, estoy en el 15 del 14. ¿Sí estamos ahí bien? Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús iba a ser crucificado, iba a morir, pero les da una promesa. Les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y me impresiona porque dice otro consolador. Yo estaba aquí, yo los consolaba, pero ahora vendrá otro consolador. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es consolarnos en nuestras aflicciones. Así es que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así es que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino a vivir en nosotros. Y por eso dice Jesús, el cual el mundo no lo conoce, pero vosotros lo conocéis y va a estar en vosotros. Así es que dice, pero fíjese que dice, y estará en vosotros. O sea, es futuro. En ese momento Jesús estaba con ellos, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Estaba abundante en Jesús, y Jesús actuaba en el poder del Espíritu. Pero en ese momento el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y les dice, pues yo me voy a ir, pero va a venir un consolador y va a estar en vosotros. Es la promesa que ahora nosotros hemos recibido. Que el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto es impresionante. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Jesús dice, vendré a vosotros, porque el Espíritu Santo y Jesús es Dios, son Dios, ¿verdad? Así es que al venir el Espíritu Santo también viene Jesús. Y si leemos de este mismo capítulo, el versículo 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, uno es que el Espíritu Santo more en nosotros, pero el Padre mora en nosotros y el Hijo mora en nosotros porque son uno, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque nuestro cuerpo es su templo, es templo del Dios vivo. Y el versículo 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y luego dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y si de ahí nos vamos a Lucas, en el capítulo, déjenme ver. Bueno, ahorita les digo. Váyase a Lucas, por favor. Al final de Lucas, el Señor les dice a los discípulos que lo esperen. Dice, en el capítulo 24, dice aquí, en el versículo 49, ¿ya están ahí? Esto se lo dice a Lucas después de su muerte y su resurrección. Aquí Jesús ya había resucitado,
En los versículos anteriores Jesús iba a ser crucificado, pero aquí Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado y le está diciendo a sus discípulos que dice, y les dijo, así está escrito, el versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, porque se había aparecido a los discípulos varias veces. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, lo que Él les había prometido, el Consolador, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Desde qué? Desde lo alto. Entonces les está diciendo, espérense, van a ser investidos de poder. Una cosa es el recibir el bautizo del Espíritu Santo y otra, después, cuando somos investidos de poder, y otra cosa es que cuando nosotros recibimos a Jesús, todos recibimos el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Así es que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador y le invitas a tu corazón, entras a ese bautizo de un solo cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? A ver, digan sí o no. Bueno, así es que dice, pues por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. O sea, quiere decir que cuando yo recibo a Jesús, todos recibimos, junto con decirle a Jesús que perdone nuestros pecados, que nos dé un nuevo nacimiento y que lo invitamos a vivir en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso es que ahora somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que cuando les dijo a los discípulos que se esperaran que iban a recibir poder, en Hechos, que es el libro que continúa de Lucas, dice en el primer, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 1. ¿Ya? Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí está hablando de un Cristo que ha resucitado, que ha caminado entre ellos, que los ha visitado y que les ha bendecido. Una de las cosas importantes es que en Juan 20, versículos del 19 al 22, y si quieren nos vamos a regresar a Juan, está luego, antes de eso. Él les había prometido el Espíritu Santo, pero vimos que los discípulos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Entonces aquí el Señor les dice, cuando llegó la noche, estoy en Juan 20, versículo 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, y fíjese que dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo. Vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que es el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y aquí antes, cuando Jesús ya había resucitado, los visita y les sopla en ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y luego más adelante les dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Y viendo al Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego ese versículo ya no, el que sigue, pero entonces aquí los discípulos habían recibido el Espíritu que nosotros también tenemos. Pero el Señor les decía que se esperaran en Jerusalén porque iban a ser revestidos de poder. Entonces, una cosa es el bautizo en aguas, otra cosa es el bautizo que todos tenemos con el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, y otra cosa es el poder que vamos a recibir cuando venga y nos unja con su Santo Espíritu. Entonces dice la Biblia, ahora sí en Hechos, que hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y una de las cosas que hizo Jesús cuando se apareció a los discípulos es que comió con ellos, ¿recuerda? Y estuvo con ellos y hubo una pesca milagrosa. Y esos 40 días anduvo haciendo cantidad de cosas el Señor cerca de los discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y les dijo, ¿se acuerdan que les dio una promesa y les dijo, quédense ahí porque van a ser investidos de poder ahí en Lucas? Y luego dice más adelante, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que después viene la ascensión de Jesús y dice la Biblia en el versículo 20, y recibieron, pero dice desde el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mira lo que dice, y esta es la promesa que el Señor nos dio y que le dijo a los discípulos que esperaran, que iban a ser revestidos de poder. O sea, una cosa es que el Espíritu Santo vive en mí y otra cosa es que yo sea revestida de poder. Imagínate, por ejemplo, tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, pero si te metes a bucear, estás completamente revestida. ¿Sí me explico? Te llena completamente el agua. No queda nada de ti. Así es que cuando somos revestidos de poder, el Espíritu de Dios nos llena completamente. Cambian muchas cosas en nuestra vida. Y todos necesitamos recibir ese bautizo del Espíritu Santo. Y luego dice, pero recibiréis poder, y poder es dunamis, poder es dinamita, poder es algo que nos ayuda para vivir la vida cristiana, como la gracia. O sea, el poder que vamos a recibir, ese bautizo del Espíritu Santo, con una evidencia de hablar en lenguas,
nos ayuda a caminar, no solo para predicar y no solo para dar testimonio de Él a mucha gente, sino nos ayuda y nos da la fortaleza para vivir la vida cristiana. Cada uno de nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo viviendo en nosotros, necesitamos este bautizo que nos dé poder. Amén. Y lo vamos a pedir al Señor, y el Señor nos lo va a dar porque lo está prometiendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice más adelante, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube, y esa nube que le recibió a Jesús era su gloria, su shekinah, su doxa, su cabot. Así es que dice, una nube que le ocultó de sus ojos. Y entonces los discípulos se fueron y perseveraban, dice la Biblia, todos estos perseveraban en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes. Unánimes es sintiendo una misma cosa, una verdadera unidad entre nosotros. Porque a veces somos completamente desconocidos. Hoy no nos podemos parar y decirnos y platicar un rato, pero sí nos podemos saludar y sí podemos decirnos te amo y sí podemos sentir una misma cosa, sentir que el deseo todos unidos de que Dios bendiga a esta iglesia. Amén. Así es que dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así es que aunque no nos podamos unir para orar, sí podemos perseverar unidos en oración y ruego. La oración es algo bien importante en nuestra vida. La oración es algo que nos sostiene. Así es que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar sin cesar, dice la Biblia. Así es que vamos a perseverar unidos. Es un conjunto de personas que tienen el mismo sentir o que tienen los mismos sentimientos. Vamos a perseverar unidos, sobrellevándonos, soportándonos. Somos diferentes. No queramos que todos seamos iguales. Mi hija y yo, con todo y que es mi hija, somos diferentes. Yo a veces le digo Victorcita porque tiene un montón de su papá, ¿verdad? O sea, y no todos no nos amamos, vivimos unidas, pero somos diferentes y a veces nos tenemos que soportar. Así es que soportémonos, hermanos. No hablemos los unos de los otros, sino perseveremos unánimes juntos en oración y en ruego. Voy a volver a leer este versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es que en aquellos días, dice la Biblia, que los discípulos pensaron que Judas había traicionado a Jesús y había muerto. Ya lean ustedes ese pedazo. Y entonces se pusieron de acuerdo y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y él quedó en lugar de Judas. Así es que, y en el capítulo 2, habla de la venida del Espíritu Santo, ese bautizo de poder que Dios les había prometido. Vimos que ellos ya tenían al Espíritu Santo porque Jesús había soplado sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Pero ahora necesitaban el bautizo de poder, el bautizo del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplieron 50 días, a partir de la Pascua, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos otra vez unánimes juntos. Entonces, para que yo reciba ese poder, para que yo reciba ese bautizo, tengo que amar al cuerpo de Cristo. Tengo que perdonarnos, tenemos que perdonarnos, hermanos. No importa.
así tú digas, es que me lastimó, pues tú perdona, porque queremos más bendición. El no perdonar detiene la mano de Dios, pero el perdonar y estar en unidad abre la mano de Dios sobre nosotros y vienen las bendiciones sobre el pueblo de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil. Hay alguien que me dijo, como que no estamos en tiempos de no perdonar, como no estamos en tiempos de guardar rencor, estamos en tiempos de perdonar. La pandemia ya dijeron que entró a una tercera etapa, ¿no? Y sí es cierto, porque ya empezamos a oír de varios que se han contagiado y aún han muerto. Y ahora no somos los ancianos, sino son los jóvenes los que se están contagiando. Así es que vivamos unidos, vivamos en la bendición de Dios. Mira, cuando pienses mal de un hermano, mejor dile, Señor, no quiero hacerlo, yo te lo entrego y no quiero que haya nada que haga una división entre Dios y yo. Yo quiero tener manos limpias y un corazón puro. Ellos estaban unánimes otra vez, estaban en un mismo sentir y un mismo deseo. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Así es que dice que ese estruendo tan fuerte que se oyó, seguramente fue el viento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay cosas súper sobrenaturales que traen bendición a nuestra vida. Así es que vino un estruendo, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Ya has oído el viento cuando sopla? Como que llora, ¿verdad? Así hasta impresiona. Cuando sopla bien fuerte, pues imagínese que ahorita viniera ese viento recio sobre nosotros y soplara sobre nosotros. Y ese viento recio es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Así es que vamos a decirle, Señor, manda tu viento en esta hora. Manda tu viento recio en esta hora. Queremos recibir este bautizo de poder. ¿Quién lo quiere recibir? Sabe que Dios lo único que quiere que tú le digas, yo, Señor, yo quiero, y Él te lo va a dar. Y no va a ser el hombre, y no va a ser tú que seas el más santo de todos. Es misericordia de Dios, es la gracia de Dios, la que nos va a bautizar con su Espíritu Santo. Y dice, y de repente vino del cielo un viento recio, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, ¿sabe qué? Yo recuerdo que cuando yo me convertí, a veces se sentían como olas que venían sobre nosotros y nos llenaban de gozo y de alegría. Yo creo que el Señor nos quiere bautizar a los que no han sido bautizados y quiere visitarnos con su viento recio esta mañana. Pero disponte a recibir, disponte a que el Señor cumpla en ti la promesa que enviará al Consolador. Cumpla en ti la promesa de que va a bautizar, como dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que Dios quiere darte esa llenura que va a traer poder a tu vida. Y vas a vencer todo obstáculo. Satanás sabe que anda este tiempo como león rugiente. Yo el otro día le decía, Señor, es que este malvado me tiene un coraje. No creas que es tu compañerito, él te odia. Y más en este tiempo, porque tú estás intercediendo, porque tú estás orando, porque la gente que se enferma y no conoce a Jesús, se vaya con Él, el Espíritu Santo les visite. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
O sea, que el Espíritu Santo se mueva de tal manera que redarguya a la gente y que toda esa gente que esté enferma y sana reconozca que fue Jesús, y toda esa gente que está a punto de morir reciba a Cristo como su Señor y Salvador, sea redarguido de pecado, de justicia y de juicio, lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Satanás, no creas que te ama. Satanás quiere destruirte, pero Dios es poderoso. Porque la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero va a venir contra ti, es tu adversario. Pablo decía que él sentía que venía Satanás y lo abofeteaba. Cuando él rogaba que ese mal que tenía, le rogaba a Dios y le decía que por favor lo sanara, dice Pablo, y venía un emisario de Satanás que me abofeteaba. Así es que no nos ama, pero el poder que Dios nos va a dar nos va a hacer más que vencedores. Por eso es importante que este tiempo cada uno de nosotros recibamos este poder que promete el Señor aquí. Cuando llegó voy a volver a repetirlo, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Únete a la iglesia, oremos juntos. Si tú quieres, tal vez no haya una oración conjunta aquí, pero cada uno en una hora específica tienes que dejar tiempo para orar con Dios y tener un lugar especial ahí en tu casa. Yo le decía el otro día a la hermana Yola y a Mari, yo tengo un lugar especial en la casa. Ahí donde yo me hinqué y le recibí como mi Salvador, yo voy seguido, me hinco o me siento y empiezo a adorarle. Y le digo, aquí te recibí, Señor. Aquí veniste a mi corazón. Así es que vamos a orar, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice que seguramente vino una fuerte llama como fuego y luego de ahí salieron como velitas o como lengüitas de esa misma llama y se empezaron a repartir en cada uno de los discípulos. Empezaron a caer en cada uno de los discípulos. Que ese fuego caiga ahora sobre nosotros. Juan dijo, el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pídale al Señor, Señor, yo quiero ese fuego ahora. Yo quiero ese bautizo de poder. Yo quiero que tú me visites, Espíritu Santo, de tal manera que venga una ayuda especial a mi vida, una fortaleza especial a mi vida, que mi vida con ese bautizo de poder aún sea mayormente transformada por ti. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y hay una evidencia de que yo recibo el bautizo del Espíritu Santo. Y la evidencia de que yo voy a recibir ese poder, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, si en esta mañana el Señor te bautiza con su Espíritu Santo, vas a comenzar a hablar en nuevas lenguas. Mauricio, Dios tiene un regalo para ti esta mañana y es ese poder que te va a entregar. Así es que recíbanlo. ¿Quién no tiene el bautizo del Espíritu Santo? Levante su mano. Así. ¿Tú sí lo tienes? ¿Quién más? De aquí, ¿quiénes tienen el bautizo del Espíritu Santo? ¿Cristian no? ¿Quién más no? ¿Tú no? ¿Quién habla en lenguas? Vas a hablar en lenguas, ¿verdad? Dice que vas a comenzar a hablar, que todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, solamente deja que el Espíritu Santo tome control de tu boca y empieza a hablar en otras lenguas
y cree que vas a recibir el poder de Dios en esta hora. Si tú no tienes ese bautizo de poder, porque dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, si tú no tienes ese bautizo poderoso, esta mañana Dios te lo quiere dar. ¿Y aquí quién no lo tiene? ¿Quién no habla en lenguas? Alce su mano. ¿Tú sí lo tienes, Lili? ¿No? Pues hay que recibirlo, hermana. En esta hora el Señor nos va a visitar y van a venir esas lenguas como de fuego por la fe. Él sabe que en este tiempo nos surge recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y más adelante dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que seguramente en donde ellos estaban reunidos se habían salido como a un lugar espacioso donde los podían ver varios. Y dice que habían mucha gente, habían gente de diferentes lugares, como 17 países diferentes, 17 gentes que hablaban diferente, pero dice que los empezaron a oír hablar en su lengua y que todos decían, pues estos están ebrios, estos, ¿qué les pasó, no? Porque si todos hablamos ahorita en lenguas y entra uno que no sabe de eso, dice, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les pasó aquí, verdad? Pero dice que todos empezaron a decir, estos están ebrios. Y Pablo les dijo, perdón, Pedro. Y entonces Pedro, dice en el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues esto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel había dicho esto mismo y lo había profetizado muchísimos años antes. Pero este es el tiempo para que tú y yo vivamos así, vivamos en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú recibas el bautizo del Espíritu Santo, cuando tú recibas esta llenura del Espíritu Santo, cuando tú te sumerjas como les decía, en una, no sé, en el mar y empieces a bucear y no te veas, sino que todo estés llena del agua, pues cuando tú te sumerjas en el Espíritu Santo, tu vida va a ser transformada completamente. Y junto con eso, tú vas a recibir los dones del Espíritu. Porque si tú no eres bautizado con el poder del Espíritu Santo, no vas a tener dones del Espíritu. Pero en cuanto tú recibas este poder, tú vas a hablar en nuevas lenguas y van a venir la bendición de que Dios te llene de dones espirituales. Amén. ¿Sí está claro? Así es que lo necesitamos. Y luego dice más adelante, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y mira que vamos a vivir esto. Tenemos que vivir esto, porque estamos en los postreros días. Jesús ya viene pronto. Sí, yo he estado yendo al Dusin, sabe muchísimo de teología, y él está diciendo mucho que ya la venida del Señor está bien cercana. Y no solo él, todo lo que está aconteciendo es que la venida del Señor está cercana. Y que no, en este tiempo su iglesia no se debe de enfriar, al contrario, debemos de arder. En medio de la pandemia hubo mucha gente que se enfrió, pero oremos por ellos y nosotros ardamos con el fuego del Espíritu Santo. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe que una iglesia donde hay gente que profetiza genuinamente del Espíritu es algo bien bonito? Y luego dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso es algo impresionante. Dios da visiones a nosotros de una manera especial. Así es que
y vuestros ancianos soñarán sueños. Y muchas veces Dios nos habla en sueños y nos dice lo que va a suceder en sueños. Y si tú quieres vivir todo esto, pues tienes que recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y no solo eso, tienes que arder, hermano. Ese fuego tiene que estar constante en tu vida. No nos apaguemos, sino nosotros, dice la Biblia, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Y queremos todo esto. Dios sigue siendo el mismo. Estos son los postreros días. No importa la pandemia, no importa todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa la escasez en algunas casas, y porque siempre los cristianos tenemos algo que comer, ¿verdad? Por mucha escasez que haya, tú le buscas y hay algo que comer en casa. O si no, la provisión de Dios está de una manera milagrosa. Una hermana que es pastora dice que un día ella vivía con unos pastores y ella no era cristiana, pero los pastores la habían alojado porque era de Veracruz. Y dice que un día la pastora les dijo, pongan la mesa, y pusieron la mesa. Y luego vamos a sentarnos y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y dice que la hermana decía, estos sí están bien locos. No hay nada, no tienen nada para comer, no tienen nada en su refrigerador. Y están diciendo, vamos a sentarnos y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y que mientras ella pensaba que los pastores ahora sí estaban muy locos, estaba orando ella con ellos, alguien tocó a la puerta y la hermana se paró y abrió y le llevaron comida. Dios es un Dios proveedor. Este tiempo Dios nos va a sustentar y nos va a guardar y nos va a proteger. Pero ¿qué quiere decir? Vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios no cambia, hermanos. Así vengan 1000 pandemias, Él sigue siendo Dios. Sus promesas son constantes y Él nos sigue bendiciendo. Así venga todo y nos asustemos cuando prendemos la televisión y empezamos a ir a ver puras malas noticias. Dios no cambia. Él sigue sanando, Él sigue bendiciendo, Él sigue proveyendo, Él sigue bautizando. Dios no cambia. Lo que necesitamos hacer es encender el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Es estar unánimes juntos, es orar, es buscarle con todo nuestro corazón. Y dice que dijo, vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Antes de que venga el día del Señor, antes de que venga el rapto de la iglesia, vamos a ver todo esto. Y Dios va a alcanzar a mucha gente. Y nosotros vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que levantara su mano bien alta y que dijeras, yo quiero recibir el bautizo del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas. Y todos aquellos que ya hablamos en lenguas, pues empieza a orar en lenguas. Empecemos a orar en lenguas. Y si tú ya tienes el bautizo del Espíritu Santo, acércate a quien no lo tenga, no le impongas las manos, pero sí pon tu mano sobre él y empieza a orar. Por favor, hazlo. Levántate, acércate al que no tiene el bautizo del Espíritu Santo y pon tu mano sobre él y empieza a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo recibo, me urge ese poder. Necesito tu poder. Señor, en esta hora, imparte tu poder, Señor. Imparte tu poder. Ukiara balamashena karabasaya. Yara bashena karabasandara kiabasaya.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Adórale. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ese poder. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero la evidencia de ese bautizo. Señor, bautízame en esta hora. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, es una buena hora para que tú le digas, perdona mis pecados, Jesús. Ven a mi corazón y cambia mi vida. Dame un nuevo nacimiento.